Mañana y en línea telefónica se encuentra la licenciada Yolanda Menchaca. Ella es experta en lenguaje de señas por parte del Instituto Panameño de Habilitación Especial y esta mañana nos hablará sobre la importancia de la interpretación de señas para las personas sordas. Buenos días, licenciada Menchaca, bienvenida a Opinión Pública. Cuéntenos un poco sobre este tema. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La lengua de señas es de suma importancia para la sociedad en general, aún más para las personas con pérdida auditiva, con algún tipo de pérdida auditiva o con pérdida auditiva total. Es una vía para poder llegar al conocimiento. Es una forma de que las personas van a estar actualizadas de todo lo que acontece en la sociedad, en las noticias, de las cuestiones religiosas, todo lo que acontece de actualidad. Las personas sordas tienen el derecho de saber lo que acontece a su alrededor y de qué manera podemos aportar nosotros, sino como intérprete en lengua de señas, para poder llevar esa información, trasladarla de los diferentes medios hacia las personas sordas a través de la lengua de señas. Muy bien, y recientemente estábamos precisamente celebrando el Día Mundial o Internacional del tema de lenguaje de señas. Háblenos un poco sobre esa celebración y las actividades que de repente se han estado llevando adelante para promover aún más entre la ciudadanía, porque tal y como usted lo ha señalado, no es solo importante para las personas sordas, sino también para la sociedad en general. Es correcto. Año tras año, en estas fechas se celebra el Día Internacional, la Semana Internacional del Sordo, la Semana Internacional de la Lengua de Señas. El 30 de septiembre se celebra el Día del Intérprete y cada año la organización es más detallada, es más efusiva. ¿Por qué? Porque antes no teníamos tantas instituciones que se han interesado en participar en la celebración de estos eventos. Ahora hay más instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se han sumado a hacer eco de las actividades que nosotros realizamos como miembros de la Asociación de Intérpretes, como apoyo de la Asociación de Sordos, y ahora hay cine sordo, ahora hay presentaciones de arte de las personas sordas, teatro, siempre ha habido. Sin embargo, ahora se ha acrecentado más, se le ha dado como una publicidad mayor y eso es excepcional para nosotras, las personas que trabajamos en este área, porque de esta manera involucramos a las personas sordas a que participen y nosotros mismos como oyentes nos concientizamos más de que debemos de apoyar a las personas con pérdida auditiva. Muy bien, ¿y cómo ve usted precisamente este tema de los intérpretes? Primero me habla sobre la capacitación de las personas, cómo hacerse intérprete. ¿Existen escuelas para esto? ¿Se dan cursos? Porque de repente en todas las instituciones hablar o comunicarse con una persona que no escucha es un tanto complicado si no hay nadie capacitado para eso. Y también cómo se ha avanzado en este proceso, porque tal y como usted lo ha señalado, ahora hay mucha más gente interesada. ¿Cuánto se ha interesado la gente? ¿Cuánto hemos avanzado precisamente en este tema de que la mayoría de las instituciones o las empresas, las familias, incluso de personas con sordera, puedan capacitarse y prepararse para entender a su familia o, en el caso de las instituciones, pues atender a estas personas? Bueno, en el CENADIS dictan cursos de lengua de señas. Aquí, en nuestra institución, en el Instituto Panameño de Habilitación Especial, también dictan cursos de lengua de señas. En UDELAS está la licenciatura en traducción e interpretación de lenguas de señas panameñas, que uno, si ya desea profundizarse, uno va a la universidad y uno toma la licenciatura. Allí mismo hay en UDELAS diplomados en lengua de señas y cursos también de lengua de señas dictados por los sordos. Esto es muy importante resaltarlo. Los sordos, por ser su lengua materna, son las personas idóneas para poder enseñar lengua de señas. Nosotros básicamente somos un instrumento en donde vamos a apoyar a la persona sorda
a transmitirle entonces el conocimiento y la información a los oyentes de cómo se hacen las señas. Entonces, hay diferentes formas de aprender, porque cuando el niño nace, su primer círculo social es su familia. Ellos se comunican a través de códigos porque son nuevos en este área, de que, wow, tengo un niño sordo, ¿cómo voy a desarrollar esto? ¿Cómo le digo que si tiene hambre? Entonces, dentro del grupo familiar comienza a crearse una especie de códigos de comunicación en donde el niño aprende en su forma de su familia en decir, mamá, quiero agua, quiero ir al baño, pero cuando el niño ingresa al sistema escolar, todo esto cambia, porque entonces ya las personas capacitadas que son docentes, que son expertos en lengua de señas, que trabajan en la escuela de sordos y en las áreas inclusivas de las diferentes escuelas públicas, les enseñan cuáles son la manera de expresarse con sus manos de una forma correcta. No hemos dicho que no sea incorrecta los códigos que utilizan en su casa, pero para poder aprender el español, la matemática, tienen que aprender entonces el abecedario, los números, y así sucesivamente. Van creciendo y van adoptando la lengua de señas panameñas. Muy bien. Los cursos que da, por ejemplo, Senadis y demás, ¿son para todo público? ¿Cualquiera los puede aceptar? ¿O el tema del IPE en particular que usted maneja? Correcto, es para todo público. Y más aún, para la mamá, el papá, los familiares de niños sordos. Más aún para ellos que tienen que comunicarse diariamente con estas personas. También uno puede tener una amistad que es sorda y, bueno, uno quiere aprender para poder comunicarse con su amistad, pues, o con un primo. Pero es que cuando tú empiezas a trabajar en lo que es lengua de señas, tu mundo cambia. Tú amas más al ser humano. Tú amas más lo que tú haces, porque la lengua de señas básicamente es un estilo de vida. Básicamente es un estilo de vida y es lo que nosotros hacemos los intérpretes. De intérprete nadie se ha hecho millonario, ¿sí? Porque es un trabajo bien dedicado y de amor al prójimo. Sin embargo, cuando tú lo haces con la pasión con la que usualmente yo le entrego, para mí la lengua de señas es parte de mi vida. En mi casa se habla lengua de señas y mis 2 hijos son oyentes. Muy bien, es importante sobre todo ese tema, ¿no? De que todos seamos un poco más sensibles a estas situaciones porque nos hace mejor sociedad, dado de lo que usted en su experiencia nos dice de que definitivamente se ama más al ser humano. Pero cuénteme algo, ¿es difícil aprender lenguaje de señas? Y sobre todo hábleme un poquito más sobre ese tema de el lenguaje de señas panameños, porque sabemos que hay uno universal si se quiere, pero pues los panameños tenemos formas especiales de hablar y me imagino que igual en otros países. ¿Cómo es esta diferenciación? Bueno, lamentablemente perdimos comunicación con la licenciada Menchaca, Yolanda Menchaca, experta en lenguaje de señas del Instituto Panameño de Habilitación Especial, que nos comentaba precisamente un poco sobre el tema del lenguaje de señas y sobre todo el hecho de que este 30 de septiembre se celebra el Día del Intérprete de Señas, que es parte pues del trabajo que ella desarrolla en el Instituto Panameño de Habilitación Especial. Así que ya lo saben ustedes, el próximo 30 a celebrar a todas aquellas personas que, como ella lo ha señalado, ayudan a aquellos que tienen algún tipo de dificultad para escuchar y que, tal y como lo señalaba en un principio, pues deberían poder estar enterados de todo lo que pasa a nivel mundial, a nivel local, a nivel nacional, y muchas veces esa exclusión que muchos sienten pues es este tema de que no todo el mundo maneja esa comunicación y que muchas veces se toman códigos de lenguaje en casa que no son los mismos que se harían cuando se sale a la calle o a la escuela en el caso de los niños. Licenciada Menchaca ha retomado el tema, le preguntaba sobre el tema de ese lenguaje de señas panameño, cuáles las particularidades que tienen, porque obviamente pues tenemos formas diferentes de hablar que el de otros países o un lenguaje universal que generalmente se utiliza
de las vocales o del alfabeto? Bueno, cada país tiene su lengua de señas propia de su región. Es como aquí en Panamá. En Colón tenemos la costumbre de saludar a algunas personas de una manera muy peculiar. Le decimos que sopa, ¿cómo estás? En Chiriquí decimos meto. Entonces, cada región tiene como algunas señas, muy pocas, ¿no? Pero tienen algunas señas que son muy propias de la región, ¿sí? Entonces, sí tenemos lengua de señas panameñas, que es un compendio de todas las señas y las señas correctas. Entonces, esta lengua de señas panameña abarca toda la República de Panamá, porque gracias a Dios se ha hecho un trabajo bastante exhaustivo de ir recogiendo todas las señas e ir haciendo un señabulario para conocer dónde tenemos que reforzar los intérpretes, dónde tenemos que presionar, dónde tenemos que soltar, dependiendo del área, es dependiendo del área. Sin embargo, la lengua de señas panameña, siento yo que nosotros hemos avanzado mucho en comparación con otros países. Nosotros estábamos en pininos cuando hablamos de lengua de señas, entonces ya eso se da en otros países, la lengua de señas está muchísimo más avanzada y nosotros apostamos a que en un futuro no muy lejano, nosotros también vamos a estar al nivel de otros países en cuanto al tema de la lengua de señas. Porque, vuelvo y le digo, es muy importante cuando uno puede comunicarse. El nivel de frustración de las personas cuando no se pueden comunicar no solamente son los sordos. Nosotros los oyentes, cuando vamos a otro país y no sabemos la lengua, tenemos cierto grado de frustración porque no podemos comunicarnos. Sin embargo, gracias a la lengua de señas, nosotros podemos llegar a esa persona, transmitirle la información a esa persona y hacer que esa persona saque su propio criterio formado de la idea de lo que tú le transmites en información. Muy bien, en base a esa aspiración, licenciada, ¿qué nos hace falta como país para seguir avanzando? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes como intérpretes de señas quisieran enviar tanto a la sociedad como a los tomadores de decisiones de las cosas que deben ir implementándose ya para ir mejorando o aumentando en ese camino de lograr una mejor inclusión de las personas sordas a través del lenguaje de señas? Correcto. Yo siento que para que vayamos avanzando tenemos que integrar, tenemos que incluir, tenemos que lograr más promoción de la lengua de señas en instituciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales, en ONGs, promover que los medios de comunicación, que son los que tienen un poder increíble dentro de esta sociedad, impulsen, promuevan la lengua de señas en sus actividades, las televisoras, las radios, los periódicos, que impulsen la lengua de señas, que la promuevan para que las personas se interesen, ¿sí? Que el Estado nos facilite más inversión en cuanto a el poder ayudar a capacitar a las personas, ya sea intérpretes, ya sea familiares de sordos, ya sea personas naturales que simplemente quieren aprender a la lengua de señas o quieren crecer profesionalmente. Necesitamos más recursos. Yo pienso que con más recursos para una promoción sería lo esencial para poder avanzar en esta temática de lengua de señas panameña. Muy bien, le agradezco, licenciada Menchaca, Yolanda Menchaca, por su participación esta mañana en Opinión Pública, con ese mensaje interesante para toda la ciudadanía, sobre todo la importancia que tiene el lenguaje de señas, y motivar también a las personas de que poco a poco vayamos aprendiendo aunque sean algunas palabras, algunas cosas básicas para poder comunicarnos, porque en cualquier momento, en alguna medida, nos puede tocar atender o
de alguna manera hablar hablar, no, tratar de que ser entendidos o compartir en algún momento con alguna persona que no pueda escucharnos, y sería pues interesante y apropiado poder comunicarnos de alguna manera con ellas. Así que eso es sumamente importante, que vayamos de alguna manera pensando un poquito más en eso, y también aprovechando pues como medio de comunicación de igual manera ese llamado que usted hace de que haya una mayor apertura para este tipo de lenguaje especial, para sobre todo promover la inclusión, para que nadie se quede atrás, como dicen ustedes, los que promueven este tema de la inclusión de toda la ciudadanía y las personas con algún tipo de discapacidad, que tengan esa oportunidad de poder, tal y como usted lo ha señalado, enterarse de lo que ocurre en el mundo y ser tomados en cuenta a la hora de cualquier tipo de política a nivel nacional. Gracias, licenciada, siempre bienvenida. Gracias a usted, y cuando quieran, gracias también a la directora general del IPE, la profesora Marisa Canales, y a la jefa de Relaciones Públicas, que está siempre a la vanguardia de la tecnología para estar con estos temas que nos apasionan. Quisiéramos que fuera más tiempo para poder contagiarle a las personas el amor que uno le imprime a las actividades que uno hace con las personas de pérdida auditiva. Gracias a todos ustedes. Dios los guarde. Igual, hasta luego, que esté muy bien. Bien.